Nvidia reportó y reportó bien. Este era el reporte más esperado de esta temporada y pues le mete optimismo al mercado, a este rally de la inteligencia artificial. Y hoy el mercado había estado más temprano un poco pesimista porque las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, que fueron publicadas hoy a las 2 de la tarde, dieron a entender claramente que hay varios miembros de la Reserva Federal que están dispuestos a mantener las tasas de interés altas por más tiempo e incluso a aumentar las tasas de interés si fuera necesario, si la inflación no baja a los niveles y a la velocidad deseada. Pero bueno, vamos a ver eso y mucho más, amigos. Hoy es miércoles 22 de mayo, 7:30 p.m. y a esta hora comenzamos aquí la noticia del día. Dice el economista que Nvidia arrasa con sus resultados, aumenta el dividendo y anuncia un split de sus acciones. El dividendo fue aumentado ligeramente. Nvidia es una acción que probablemente nadie invierte en esta empresa por el dividendo. El dividendo es muy pequeño, pero lo aumentaron tal vez porque hicieron un split de 10 por 1 por cada acción que ustedes tengan de Nvidia. Van a recibir 10 acciones. Eso no implica que ahora van a tener más o menos. Simplemente pues es un split, no es un dividendo en acciones. Es su misma acción que tenía antes, pero dividida ahora en 10 pedacitos. Y probablemente el aumento del dividendo tiene que ver con que ahora va a quedar en 1 centavo por acción y hubo que aumentarlo para redondear. Pero bueno, en fin, lo importante es que los resultados fueron positivos. Dice allí la firma Nvidia ha obtenido 26.000 millones de dólares en ingresos, es decir, arriba en la primera línea en los ingresos, en las ventas, ahí superó las expectativas. La compañía registró 22.600 millones de dólares en ingresos por data center. Recordemos que Nvidia tiene varios segmentos. Tiene un segmento de automóviles, tiene un segmento de gaming, de juegos, pero el segmento más importante, el que importa al mercado, que es donde está el crecimiento que tiene que ver con la inteligencia artificial, es el de los data centers. Y bueno, como ven, ahí está el grueso de sus ingresos, 22,6 mil millones de dólares de los 26 que vendió en el trimestre. Dice el Wall Street Journal que las ventas de Nvidia se triplican en el trimestre, señalando que el boom de la inteligencia artificial tiene poder de quedarse, de mantenerse, le queda fuerza a ese rally, según decía el Wall Street Journal. Y dice el Bloomberg que Nvidia da un forecast, una predicción, una proyección a futuro fuerte, lo cual refleja que el momentum de la inteligencia artificial se sostiene, se mantiene en el tiempo. Es decir, le fue bien en lo que reportó hoy, pero además dio un buen pronóstico para los próximos trimestres. Dice Bloomberg que el pronóstico de Nvidia hace pedacitos los estimados y el boom de la inteligencia artificial sigue vivo. El CEO de Nvidia dice: estamos preparados para nuestra próxima ola de crecimiento. Las acciones subieron en el mercado extendido, lo vamos a ver. Este es el Wall Street Journal. Dice que la proyección de Nvidia de venta señala que el boom se mantiene, es decir, sigue Nvidia vendiendo muchos productos, siguen las empresas invirtiendo en inteligencia artificial. Y por cierto, ahí a la derecha hay un gráfico de barras que tiene que ver con las ventas de casas. Hoy hubo datos de ventas de casas, ventas de viviendas en los Estados Unidos y cayeron por tercer mes consecutivo. Ahí está el gráfico. Más adelante vamos a hablar de esa noticia, pero recordemos que en este rally solo queremos buenas noticias, queremos enfocarnos en lo positivo, en la fiebre, en la inteligencia artificial, y esta noticia que da a entender que el consumidor, a los norteamericanos les está costando comprar la casa. Están cayendo las ventas de casas usadas, que es el grueso del mercado. Recordemos que hay un mercado de casas nuevas, pero eso es pequeño. Son solamente las casas nuevas que se construyen cada año. Pero hay un mercado de casas usadas, que es el grueso del mercado. Son todas las casas que existen, que han sido construidas durante muchos años. Y ese es el mercado que se viene enfriando en buena parte porque las tasas de interés para los créditos hipotecarios están muy altos. Nvidia, aquí está el resumen de este trimestre. Las ganancias por acción se estimaba que fuera $5.59 por acción, pero fue $6.12. Se esperaban ingresos de 24,6 mil millones de dólares, pero fueron 26 mil millones de dólares. Ya vimos los data centers, le fue muy bien. El margen, el gross margin, recordemos que hay varios márgenes importantes que hay que medir con las empresas, pero el margen, vamos a decir, bruto de la empresa subió, se estimaba que quedara en 77, fue de 78,9, es decir, la empresa vende más, pero además gana más porque mejora sus márgenes. Y bueno, algunos otros datos que hay ahí se los dejo para quienes lo quieran ver. Y dice aquí, fíjense, estas son palabras de Jensen Huang, el CEO de Nvidia,
que llena de optimismo al mercado y le dice la próxima revolución industrial ha comenzado. Empresas y países están asociándose con Nvidia para cambiar, migrar el negocio de los data centers tradicionales, los centros de datos tradicionales, que es un negocio, es una industria de más de $1 trillón. Se están asociando empresas y países con Nvidia para cambiarlos, transformarlos a unos nuevos data centers que son de accelerated computer, de computación acelerada, diríamos, que es lo que se necesita para desarrollar la inteligencia artificial. Él dice, los viejos data centers, los viejos centros de datos, ahora van a ser nuevos centros de datos enfocados en computación acelerada, y es decir, en pocas palabras, van a ser industrias de inteligencia artificial que van a producir eso, inteligencia artificial. Ese es el commodity, ese es el producto que se va a producir en estas fábricas, en estas factorías de inteligencia artificial, los nuevos data centers. La inteligencia artificial va a brindar significativas ganancias en la productividad a prácticamente cualquier industria, y va a ayudar a las compañías a ser más eficientes en sus costos y en el uso de la energía, además de expandir las oportunidades de ganancias. Bueno, lo que el mercado, música para los mercados, música para los inversionistas, dice Bloomberg aquí que las acciones están arriba en el mercado extendido después que cerró el mercado y Nvidia reportó. Efectivamente subían muchas de las acciones tecnológicas que están relacionadas directa o indirectamente con la inteligencia artificial. Les tengo algunas. Primero que nada, el momento que yo hice esta foto, probablemente a eso de las 7 de la noche, Nvidia estaba un 6% arriba en el mercado extendido. Hoy había caído en la sesión normal, como ven ahí, un 0,46%, pero subía 6% en el mercado extendido. Super Microcomputer, que es otra de las empresas que está muy relacionada con este tema, subía casi 4% en el mercado extendido. AMD subía un 1,60%. Y bueno, ahí tienen varias, Broadcom y una serie de empresas, la mayoría de ellas subiendo luego del reporte de Nvidia. Pero, amigos, había otra noticia, ya se los comenté, hay como dos fuerzas enfrentadas en el mercado: el optimismo de Nvidia, la revolución de la inteligencia artificial, y por otra parte la Reserva Federal y el tema de la inflación y las tasas de interés. Hoy salieron a la luz pública las actas de la última reunión y hay preocupación y decepción entre los miembros de la Reserva Federal, porque pareciera, se preguntan que si será que las altas tasas de interés no están surtiendo efecto y no logran bajar la inflación. Dice F que las actas de la Reserva Federal no descartan que pueda haber nuevas subidas de tipos en este ciclo. Y el Wall Street Journal dice que las minutas de la reunión muestran alguna disposición de algunos para apretar aún más la política monetaria, es decir, seguir subiendo las tasas. Y dice aquí el economista que varios miembros de la Fed no descartan subir los tipos ante la fortaleza de la inflación en los Estados Unidos. Aquí les tengo parte de lo que dice. Fíjense, dice allí, varios participantes mencionaron su voluntad de endurecer aún más la política en caso de que los riesgos para la inflación se materializaran de tal manera que tal acción fuera apropiada. Eso dice las actas. Y allá abajo otra cita: aunque la política monetaria se consideró restrictiva, muchos participantes comentaron su incertidumbre sobre el grado de restricción. Y es que efectivamente yo creo que las tasas sí son restrictivas al nivel en que están, pero no sabemos si son lo suficientemente restrictivas como para enfriar la economía y bajar la inflación. Esa es la pregunta que todos nos hacemos, incluyendo los miembros de la Reserva Federal. Dice Bloomberg que algunos oficiales de la Reserva Federal dijeron que hubieran podido apoyar una moción, una propuesta de seguir reduciendo el balance de la Reserva Federal a la velocidad que venía. Recordemos que la Reserva Federal venía reduciendo su balance a un ritmo de unos 60,000 millones de dólares al mes, pero en la última reunión decidió que lo va a seguir reduciendo, pero a un ritmo mucho menor, de unos 20,000 millones de dólares al mes. Sin embargo, algunos miembros de la Reserva Federal dicen que ellos hubieran apoyado seguir con el ritmo que llevaban, que es un ritmo más duro, más fuerte para la economía, más restrictivo, lo cual de nuevo quiere decir que dentro de la Reserva Federal hay muchos, lo que llamaría hawks, muchas águilas, muchos de línea dura que dicen si es necesario subamos las tasas, y la verdad es que deberíamos reducir el balance a la velocidad que íbamos y no más lentamente. Eso preocupó al mercado. Y por supuesto hubo una reacción inmediata en el mercado de bonos, que es el más sensible y el más profesional y el que más rápido reacciona a cualquier cosa que tenga que ver con la Fed, con la inflación, con las tasas de interés. Dice aquí que los bonos del Tesoro cayeron
una vez que las minutas de la Reserva Federal mostraron que tasas de interés más altas siguen sobre la mesa, esa posibilidad todavía existe. Y fíjense, este es el cierre de los bonos del Tesoro. Como vemos, la mayoría de los bonos cayeron de precio, subieron sus rendimientos, hubo un aumento hoy en los rendimientos, es decir, en las tasas de interés efectivas que se desprenden, que se derivan del rendimiento de los bonos del Tesoro, con la excepción del bono a 20 años y a 30 años. Hoy hubo una subasta de bonos de 20 años que fue bien tomada por el mercado, fue bien recibida. Pero bueno, en general hoy hubo una subida en los rendimientos de los bonos. Y fíjense, otra reacción inmediata en el mercado después que se conoció la minuta de la Reserva Federal. Este es el monitor de tasas de interés. Estamos a 2 semanas, 6 días y 19 horas de la próxima reunión para tasas de interés. Eso es el 12 de junio. Y fíjense que después de que se conoció la minuta hoy, fíjense lo que ocurrió. Que el mercado está asignando un 98.5% de probabilidades a que las tasas sigan en el nivel en que están, que no se reduzcan. Pero ahora apareció, aunque muy pequeña, la posibilidad de que inclusive aumenten la tasa en esa próxima reunión. Solamente tiene 1,5% de probabilidad, pero es significativo que apareció. Fíjense que antes, allá abajo podemos ver que el día de ayer esa posibilidad no existía, tenía cero. Hoy apareció la posibilidad de que aumenten las tasas en la próxima reunión, apareció con un 1,5%. Hasta el día de ayer teníamos que la posibilidad de que en la próxima reunión rebajaran las tasas tenía un 3,8% de probabilidades. Esa probabilidad de rebajar las tasas en la próxima reunión desapareció hoy, quedó en cero. Allí lo ven. Entonces, bueno, reacciones automáticas, los mercados haciendo un repricing de las expectativas sobre las tasas de interés. Y les decía que, fíjense, cuando hoy en la tarde el mercado hoy comenzó más o menos estable, pero a partir de la 1:30 comenzó a bajar y a las 2 de la tarde cuando salieron estas minutas terminó de bajar y aunque al final recuperó un poco, pues el mercado cerró en una onda más bien pesimista después de haber visto todo esto en las minutas de la Reserva Federal. Bueno, eso afectó un poco el sentimiento. Seguimos aquí en el indicador de miedo y codicia, seguimos en el sector de codicia, pero un poco menos que ayer. De hecho, ahí podemos ver que ayer cerró en 62, hoy bajó hasta 59. Sigue siendo un mercado que está optimista, que está ambicioso, que está codicioso, que tiene poco miedo, pero pues hoy bajó un poco tal vez de nuevo por lo que decían esas minutas de la Reserva Federal. Y por cierto, en Japón el bono del tesoro a 10 años, que ya ustedes saben, el bono del tesoro americano aquí siempre lo seguimos porque es el más importante para los mercados financieros mundiales, que está en 4. Bueno, ahí lo vimos, 4.4, 4.5, por ahí ha estado. Bueno, el bono del tesoro a 10 años de Japón llegó a 1% por primera vez en 11 años. Recordemos que Japón viene de una política monetaria muy extraña, con tasas de interés de cero o incluso negativas para estimular la economía. Su economía estaba sumergida, no tenía un problema de inflación, sino de deflación. Afortunadamente ya salieron de la deflación y empieza a mostrar algunos síntomas de inflación en la economía japonesa, pero ese bono llegó a 1%. Aquí lo vemos, estos son el rendimiento del bono del tesoro de varios países. El bono del tesoro americano hoy en 4,42, el bono del tesoro a 10 años de Japón en 1%. Ahí tienen el del Reino Unido, el alemán, el francés, el italiano, el canadiense. Pero ¿por qué es importante lo de Japón? Porque Japón es el principal comprador de bonos del tesoro de los Estados Unidos. Las cosas que ocurran con la macroeconomía japonesa impactan al mercado de bonos en Estados Unidos e indirectamente al mercado de acciones. Eso por una parte. Y por otra parte, hoy hubo noticias de que algunos bancos japoneses han estado teniendo pérdidas en sus portafolios porque la subida de las tasas de interés implica la caída del valor, del precio de los bonos japoneses. Y muchos bancos japoneses tienen bonos japoneses, obviamente, en su cartera. Un poco lo que pasó aquí en Estados Unidos el año pasado, cuando quebró el Silicon Valley Bank y cayeron 3 o 4 bancos. Esos bancos cayeron porque tenían buena parte de sus activos en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Los bonos han caído porque las tasas de interés han aumentado y aunque ellos tenían una inversión muy segura, que son bonos del Tesoro de los Estados Unidos y algunos otros bonos corporativos, hipotecarios, etcétera, la caída del valor de esos bonos afectó a esos bancos. Y en Japón se está viendo también, esto es simplemente algo para monitorearlo, no necesariamente va a haber un problema en la banca japonesa ni mucho menos, pero hay que tenerlo en el radar. Otras empresas que reportaron hoy, Snowflake reportó, dice ahí que la primera reacción estaban subiendo las acciones un 7%, pero ya vamos a ver cómo estaban más tarde. Synopsys también reportó y no alcanzó las previsiones de ganancias por acción. Elf Beauty también, una empresa de estas de productos de belleza, maquillaje, etcétera, con un gran crecimiento, pero una empresa pequeña que está tratando de hacer un disruption ahí, de entrar a la fuerza
y cambiar cómo la gente compra maquillaje, especialmente la gente joven, mucha publicidad en TikTok, etcétera, también reportó, estaba cayendo la acción un 10%, pero más tarde estaba recuperada ya y estaba prácticamente plana. Bueno, aquí tienes algunas de las empresas que reportaron hoy. Fíjense, ahí está Nvidia subiendo 6%, Supermicro Computer subía un 3.66%, Snowflake reportó, ya no estaba subiendo 10%, sino 4%, Synopsys bajando muy ligeramente, Elf Beauty, que después que reportó estaba cayendo 10%, ya más bien estaba 2% arriba, y también reportó BF Corporation, BF Corp, BFC, perdón, y caía duro, castigada. Esta es una acción que ha perdido probablemente el 70-80% de su valor en el último año, y hoy después de reportar caía un 12.4%. Es una empresa que tiene buenas marcas de ropa, pero probablemente ha estado mal manejada en los últimos años. Los números, los fundamentos se han deteriorado tremendamente. Esta es BFC, BF Corporation, tiene marcas como Vans, The North Face, Timberland y Jansport, Kipling, bueno, y muchas otras que probablemente ustedes conocen, pero bueno, es la dinámica de los mercados que castigan a las empresas cuando les va mal y las premia cuando les va bien, como a Nvidia. Amazon invertirá 15.700 millones de euros en España para expandir el negocio de la nube en Europa, y este es la razón por la que Nvidia sigue creciendo y sigue batiendo los pronósticos, es porque sus clientes, los clientes de Nvidia son los Magnificent 6. Es decir, de los magníficos, de las magníficas 7, las otras 6 son clientes de Nvidia. Amazon, Google, Meta tienen que invertir gigantescas cantidades de dinero en centros de data, en data centers, y comprar los chips de Nvidia, lo cual es muy bueno para Nvidia. Pero por otra parte, ya yo les he dicho en otros videos, en algún momento también va a haber la pregunta a Amazon, a Microsoft, a Google y a Meta, decirles, miren, cuánto dinero han gastado en los chips Nvidia, en data centers, cuánto dinero más van a gastar y cuándo vamos a ver el retorno de esa inversión, cuándo le vamos a ver el queso a la tostada, como decimos en criollo, cuándo esos miles de millones de dólares que están siendo invertidos en centros de datos y en chips Nvidia van a generar ganancias para Google, ganancias para Meta, ganancias para Amazon. ¿Cuándo va a hacer eso? Yo creo que esa etapa de este proceso vendrá tarde o temprano. Las ventas de Tesla en Europa caen, alcanzan un mínimo de 15 meses, se le acumulan los problemas a Tesla. Dice el Wall Street Journal que los bonos más riesgosos se unen al rally, a la fiesta que hay en Wall Street. Y es que, bueno, efectivamente se refiere a bonos corporativos, no a bonos del gobierno, sino a bonos corporativos, los de mayor riesgo, no los de grado de inversión, sino los llamados junk bonds o bonos basura, que no son basura, simplemente rinden más porque son más riesgosos. Bueno, algunos de ellos sí son casi basura y son empresas que van directo a la quiebra, pero hay muchos otros que no. Pero esos bonos, cuando el precio, el rendimiento que están ofreciendo está demasiado bajo para el riesgo que tienen, es decir, esos son bonos que tienen que rendir una prima, tienen que rendir lo que llamamos la prima de riesgo sobre lo que rinde un bono del tesoro. Si yo puedo poner mi dinero, invertirlo en un bono del tesoro a 10 años al 4.4% sin ningún riesgo, y en vez de hacer eso lo voy a colocar en los bonos de una empresa que tiene más riesgo que el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Una empresa que no tiene muy alta capacidad financiera o una empresa que está bastante endeudada, pues yo no lo puedo poner y exigir un rendimiento de 4,4, ni 4,5, ni 4,6, porque para eso lo pongo en un bono del Tesoro de los Estados Unidos sin ningún riesgo. Necesito pedir 5, 6, 7, 8, 10%. Hay una diferencia, esa diferencia es la prima de riesgo, y las primas de riesgo se han comprimido, están muy bajas. Pareciera que los inversionistas están eufóricos, están optimistas, no ven las posibilidades de una recesión, de que la economía se complique y haga que muchas de estas empresas quiebren y entonces caigan en default y no puedan pagar sus bonos. Bueno, en fin, la complacencia que tenemos en los mercados en este momento. Hay mucho dinero, hay mucha liquidez, hay mucho efectivo, y eso hace que la gente tome tome decisiones a lo mejor un poco laxas con su dinero. Bloomberg dice que las ventas de viviendas en Estados Unidos caen sorpresivamente en abril, es lo que les comentaba hasta hace un rato. Aquí está el gráfico, cayeron las ventas de viviendas usadas. Bueno, un dato más para tener en cuenta, efectos de las tasas de interés más altas en la economía. Recordemos que el tema de la vivienda es importante porque tiene un efecto multiplicador en la economía. Es decir, cuando la gente, no solo cuando se venden y compran y venden menos casas, no solamente hay menos corredores inmobiliarios, realtors trabajando o abogados, etcétera, sino que hay muchas industrias que se afectan. Cuando las personas están comprando casas y ese mercado está activo, la gente compra una casa y va a los
minoristas, a los retailers como Home Depot, como Lowe's, etcétera, y compra pintura, compra cosas para hacer una remodelación, arregla la casa, contrata, llama a los contratistas para que le pinten la casa, va a las tiendas de mueveles a comprar muebles, compra camas, colchones, en fin, sofás, lo que haga falta. Y eso dinamiza la economía y en este momento está pues cayendo la velocidad a la que se compran y se venden las viviendas en los Estados Unidos. Amigos, les recuerdo que ese es mi email para dudas, consultas, preguntas y por favor suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like a este video para que más gente lo pueda ver y recordarles que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero aún así lo que digo aquí es con fines informativos y esto no es financial advice, no son consejos de inversión. Nadie de ustedes debe hacer, dejar de hacer o tomar decisiones en base a lo que yo digo en estos videos. Por favor, consulten con un profesional de confianza antes de invertir su dinero. Y vamos con los cierres de las bolsas del mundo. Bueno, hubo mucho rojo en la sesión de hoy. Vamos a ver si mañana el optimismo que Nvidia le imprimió al mercado hoy se ve reflejado en las bolsas del mundo o si es más bien el pesimismo de las minutas de la Fed lo que priva. Ya veremos. Hoy el mercado estuvo generalmente los mercados en caída. El Nikkei cayendo un 0.85%. En China mixto. Hang Seng cayendo, mientras que en Shanghai el SSI subía ligeramente un 0.02% y en la India la bolsa de Bombay subía un 0.36%. En Europa todas las bolsas que monitoreamos aquí en rojo, el Stoxx 600 caía un 0.34% y en nuestro continente Brasil abajo un 1.38%, Argentina abajo, México abajo, todas las bolsas en rojo. Vamos a Nueva York. Y también tuvimos hoy un cierre en rojo, un cierre en caída, todos los índices cayendo, el S&P 500 cayó un 0.27%, el Nasdaq un 0.18%, el Russell 2000 casi un 0.8%. La volatilidad aumentó, pero sigue en niveles muy bajos, en 12.29. El dólar se fortaleció y obviamente cada vez que haya una noticia que apunta a tasas de interés altas por más tiempo o más altas de lo que ya lo tenemos, eso va a fortalecer el dólar, porque entre más rindan mis dólares, pues más atractivos son en comparación en términos relativos frente a otras monedas. El oro cayó, de nuevo, si las tasas de interés en subida afectan también a los commodities, como el oro, como el petróleo, que cayeron hoy todos ligeramente, nada dramático, pero cayó el oro, cayó el petróleo y el Bitcoin y Ethereum, que han estado subiendo con fuerza en las últimas jornadas, pues hoy estaban ajustando un poco hacia la baja. Y aquí está el mapa de calor. Vemos una cosa bastante mixta, mucho rojo en el sector de energía, mucho rojo en el sector de los utilities o los servicios públicos, pero el resto una sección más o menos mixta. Ahí está Tesla cayendo con fuerza un 3.48%, pero de resto una cosa bastante mixta. Mientras que en el barómetro de mercado sí vemos rojo en todas las cuadrículas, pero especialmente la caída estuvo concentrada en el sector de las pequeñas acciones, las empresas pequeñas y de valor. Bueno amigos, lo dejo hasta aquí. Espero que esto les haya sido útil y nos vemos pronto. Saludos.